de Lima Metropolitana. Es un honor contar con su presencia en este segundo ciclo de la Escuela de Formación Política de nuestro partido político Unidad Popular. Un espacio para fortalecer nuestros conocimientos, recordando uno de los postulados de nuestro estatuto partidario que dice presentes en la mesa el doctor Farid Cajat, el doctor Duvernier Rodríguez y el ingeniero David Jiménez. Así también destacamos la presencia de nuestra vicepresidenta de Unidad Popular, la compañera Armida Huerta. Invitamos a continuación a nuestro líder, el doctor Duvernier Rodríguez, quien tiene a cargo las palabras inaugurales de este segundo ciclo de la Escuela de Formación Política José María Rieras. Lo recibimos con fuertes aplausos. Estimado amigo Farid Cajat, David Jiménez, compañera Armida, compañeros, compañeras de Unidad Popular y además todos los que están conectados con las redes a este evento político académico. Bueno, todas las personas tenemos un lugar de nacimiento, que es nuestra patria chica, y nuestra patria grande es el país donde vivimos. Pero también somos ciudadanos del mundo, no solamente pues somos peruanos, también somos ciudadanos del mundo. Entonces, también podemos decir que es una suerte de patria mundial, porque nuestra patria grande es América del Sur, ¿no? Y el Caribe. Entonces, en este escenario del mundo hay problemas, hay por ejemplo, claro, el más visible es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que realmente es un conflicto entre Rusia y la OTAN, esa alianza militar que manejan Estados Unidos de Norteamérica. Pero también en Oriente hay otro conflicto, ¿no? La permanente agresión del sionismo internacional con el Estado judío de Israel contra Palestina, que tiene mucha historia y sobre todo vinculada al campo, digamos, de la religión cristiana. Entonces, como está tan lejano, a veces para nosotros no es tan familiar. Pero nosotros somos patriotas, queremos nuestra patria, pero también somos internacionalistas, porque luchamos por las causas justas en el mundo entero. De tal manera que la causa palestina también merece todo el respaldo y todo el apoyo de Unidad Popular, que es una organización nueva que estamos ya prácticamente albores de conseguir nuestra inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones para participar en la vida política nacional en todos los niveles, tanto a nivel central, regional, provincial y distrital. Bueno, nuestro invitado es el compañero Farid Cajat, quien va a hablar justamente sobre el tema de Palestina, el contexto internacional, el derecho internacional. Le agradecemos por su presencia y bueno, sin mayor pérdida, digamos, del tiempo, vamos a pasarle el uso de la palabra. ¿Sí? Primero va a ser una palabra de David Jiménez, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la Unidad Popular. Doctor Farid Cajat, compañero de Berlín, compañera vicepresidenta, compañera Vida, compañeros miembros de los comités que nos parlamentan, compañeros de los diferentes comités que hoy día son convocados a nivel nacional para esta escuela política. Esta escuela política inaugura su segundo evento de ciclos, porque queremos llenar un vacío, que es el vacío que se ha venido presentando desde los años 80, cuando el mundo fue un mundo unipolar. Y es que las clases más importantes, las dueñas del mundo, nos habían ganado la batalla de las ideas. Por eso esta escuela tiene ese objetivo: lograr avanzar en la comprensión de los fenómenos nacionales y de los fenómenos internacionales, con el propósito de que tengamos una visión de cómo cambiar este mundo y cómo contribuir en el cambio de nuestra sociedad.
Miren, tres temas tiene este segundo proceso de capacitación para nuestros compañeros a nivel del país. Primero, la situación internacional. Y la situación internacional es un tema que lo podemos poner en debate y de conocimiento de la militancia nacional, porque la situación internacional se ha convertido realmente en un factor tan importante, casi como el contenido nacional. Miren, en el tema internacional dos temas destacan. Como bien decía el compañero de Berlín, el tema de Ucrania y la manera como escala esta guerra y nos pone en la posibilidad y en el peligro de una guerra mundial. Y otro tema más importante es el tema palestino. Al conversar con el doctor Cajat al inicio de en los prolegómenos de esta reunión, conveníamos en el sentido de que no ha existido a lo largo de estos años un evento tan cruel como el sucedido con el pueblo y que viene sucediendo con el pueblo de Palestina. Entonces, la situación internacional será un tema de información de esta escuela y de debate nacional. Segundo lugar, es el tema nacional, porque recogiendo un concepto importantísimo que da uno de los maestros latinoamericanos en un inolvidable libro que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica, dice él textualmente: la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y por lo que será, anuncia lo que será después. Por esa razón, en esta parte de la situación nacional, del panorama nacional, hemos invitado, y será uno de nuestros docentes, el doctor Héctor Bejar, que ha sacado un libro que se llama el libro de la historia del Perú para los descontentos. Su gran mérito es que desvirtúa, es que desmistifica y pone en la plataforma de la necesidad de juzgar nuevamente varios eventos nacionales. La semana que viene lo tendremos en 2 sesiones y desde ya comprometemos la asistencia vuestra en esta parte de la escuela. Pero también queremos en esta escuela ver otro tema importante, la parte estratégica de nuestro programa como unidad nacional. Y la parte estratégica más importante es el concepto del buen vivir. Uno de los más grandes sociólogos vivos de Latinoamérica, que es Atilio Borón, escribió en su libro último, que habla sobre Latinoamérica en la geopolítica del imperialismo, dice que América Latina ha contribuido crucialmente, de gran manera, en el tema de aportar nuevos conceptos superiores a los que existían en las constituciones liberales y los derechos liberales. Y ellos, indica él, que el tema del buen vivir es un aporte histórico en lo filosófico, en lo ético y en lo político. Entonces, miren, son los temas que serán motivo de nuestra escuela. Pero hemos querido priorizar el tema palestino porque es un tema que necesita nuestro inmediato consenso y nuestra obligación moral de presentar nuestra solidaridad y nuestra militancia frente a un tema que no se ha visto sino después de la Segunda Guerra Mundial. Hace 2 días salió una nota que decía que las carpas de Gaza se habían convertido casi igual que los hornos que se incineraban a los judíos en los guetos de Varsovia. Cuando habían bombardeado y mataron nuevamente como a 40 ciudadanos indefensos de Palestina. Permítanme solamente para concluir este tema, indicar que el tema de Palestina ha dejado un tema abierto, definitivo, y el tema de Cuba, pero en este caso centralmente el tema de Palestina, ha dejado abierto sobre el tema de la gobernanza en el mundo.
ha dejado claramente establecido, como lo había dicho en una conferencia Ramonet, el presidente, el director de Le Monde Diplomatique, uno de los medios independientes importantes, y decía lo siguiente: las Naciones Unidas han cumplido su papel. Y las Naciones Unidas, decía, se han vuelto poco efectivas, no nos sirven, porque más de 192 países de los 196 instalados están porque se levanta el bloqueo de Cuba, y sin embargo Estados Unidos y los países del Occidente no han hecho caso. Y los acuerdos de la Asamblea General no son vinculantes, por tanto no se cumplen. Y en el caso palestino, 140 países reconocían a Palestina, y solamente un grupo de países de Occidente han permitido y permiten lo que diría textualmente en un foro internacional de la Casa Encendida Ramonet. El doctor Ramonet decía: estos países han permitido y permiten que Israel haga lo que le dé la gana en los territorios palestinos sin que haya ningún tipo de sanción. Concluyo con la venia de ustedes trayendo algunas estrofas de un poema que realmente me pareció lacerante y que fue escrito por un palestino en las actuales circunstancias. El poema dice textualmente lo siguiente, se llama Poema didáctico sobre el genocidio de Palestina. Huele Gaza a muerte y genocidio, y tú recuerdas el gueto de Varsovia. ¿Cuánto tarda una nación para cambiar de víctima a verdugo? El tiempo en usurpar un territorio. Y mientras matan, les roban la propiedad de los olivos. Con sus escrituras sagradas dicen que vivieron allí 2000 años. Están haciendo lo mismo que hizo su verdugo, y no han aprendido nada. No puede la ignorancia esconder la cobardía, no debe. El genocidio maldice a quien lo hace y a quien lo ampara. Y termina diciendo: ¿qué necesitas sentir que no se haya dicho del pueblo palestino? Que te diezmen la familia, que se queden con su casa. ¿Cómo te defenderías de su cuchillo en tu garganta? Y cuando arranquen de tus ojos la belleza de tus arcos, con la fuerza de las balas, ¿qué forma tomarán las lágrimas? Y finalmente, compañeros, dice algo que es cierto. Mantén en guardia la memoria, abre los ojos. Cuando veas y leas estas notas, habrán matado a 50.000 palestinos por el delito de vivir en Palestina. Y hay necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Bienvenido, doctor Cajat, y le agradecemos su presencia. Y hoy día no solamente conocedores de que usted había publicado varios libros, sino también en su último libro sobre el tema internacional presentado en la Feria del Libro en Lima, en la Feria Internacional del Libro, donde tuvimos la suerte de acercarnos y solicitarle su presencia, y cortésmente usted nos posibilitó esta presencia. Queremos decirle a todos los miembros de Unidad Popular que no solamente tenemos un ponente que conoce y que ha escrito muchos temas sobre el tema internacional, sino que hay algo importante: es palestino, es de origen palestino. Descortés absolutamente quitar tiempo a ustedes que están ávidos de conocer sobre este drama del pueblo de Palestina. Hasta aquí llego, les agradezco los minutos, agradezco su presencia y los invito a lo largo de la escuela. Muchas gracias. Gracias por las palabras y este emotivo poema en honor al pueblo de Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Acto seguido tenemos la ponencia La causa palestina en el contexto del derecho internacional y la política internacional. Asimismo, el tema agricultores palestinos, condiciones de vida
y Trabajo en Territorios Ocupados, a cargo del doctor Farid Kajat, destacado profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y conductor del podcast Escena Internacional. Su último libro publicado se denomina Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. La ponencia se realizará más o menos en el transcurso de 1 hora, hora y media. Y bueno, pedimos a los militantes su atención. Al final de la exposición se realizará una rueda de intervenciones y también agradecemos poner sus celulares en vibrador para evitar la interrupción al expositor. Bien, invitamos también a nuestros dirigentes nacionales tomar asiento en la parte de adelante para que puedan también ser partícipes y disfrutar de esta exposición. Tengo una breve presentación en PowerPoint para poner un poco el contexto histórico y el derecho internacional del tema, y luego paso al análisis de la actualidad política. Básicamente quiero resumir brevemente cuáles son los grandes temas en controversia. En primer lugar, si lo que ahí ven como OPT en oscuro, sigla en inglés de territorios palestinos ocupados, son o no territorios ocupados. Gaza, Cisjordania y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que es lo que ven en oscuro en ese primer mapa. ¿Son o no territorios ocupados? Segundo, los asentamientos que construye Israel en esos territorios son o no ilegales bajo el derecho internacional. Los asentamientos israelíes en territorios palestinos son lo que ven en amarillo. Tercero, los refugiados palestinos, la mayoría de la población palestina que fue forzada a marchar al exilio en 1948, tiene o no derecho a volver a sus hogares. Y por último, el muro que construye Israel en territorios ocupados, la línea verde es el límite de lo que serían los territorios palestinos ocupados, y la línea roja es el muro que construye Israel en esos territorios. ¿Ese muro es legal o no bajo el derecho internacional? Siguiente, por favor. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay o no hay territorios ocupados? ¿No? Vuelvo a poner el mapa. Bueno, desde 1967, que es cuando Israel ocupó los territorios en cuestión, las Naciones Unidas los llaman territorios palestinos ocupados. La primera resolución que le pide a Israel retirarse es la resolución 242 del Consejo de Seguridad, porque invoca el principio de que es inadmisible adquirir territorios por medio de la guerra. No es ilícito adquirir territorios por medio de la guerra, y por eso exige el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes. Todas las resoluciones de la ONU desde 1967 hasta acá llaman a esos territorios palestinos ocupados, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, y la Corte Internacional de Justicia, la misma que dirimió el diferendo marítimo entre Chile y Perú, en favor de Perú en lo esencial, dice, como ven ahí, la continua presencia de Israel en los territorios palestinos es ilegal, y el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo antes posible. Esta opinión de la Corte Internacional de Justicia es de julio de este año, acaba de salir hace menos de 2 meses. Siguiente, por favor. Entonces, son territorios ocupados ilegalmente. Los asentamientos para colonos judíos que Israel construye en territorios ocupados, lo que ven en amarillo, son o no legales bajo el derecho internacional. No voy a leerlo, pero ahí tienen la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dice, como ven ahí, la política y práctica de Israel de crear asentamientos no tiene validez legal, ¿no? Y constituye un serio obstáculo para el logro de la paz en Oriente Medio. Nuevamente,
la Corte Internacional de Justicia, en julio de este año, le reclama a Israel que ponga fin a la construcción de asentamientos y que elimine los asentamientos ya existentes, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental o Jerusalén Este, y dice, cita textual de la decisión de la Corte: Israel tiene la obligación de proporcionar una reparación completa a los palestinos a los que le confiscó tierras para construir asentamientos, lo que incluye devolver la tierra y otras propiedades inmuebles incautadas desde que comenzó la ocupación en 1967. Eso lo acaba de decir la Corte Internacional de Justicia. Repito, esta es la Corte que dirimió el diferendo marítimo entre Chile y Perú. Siguiente, por favor. Los refugiados palestinos tienen derecho o no a volver a su lugar de origen. La Asamblea General de la ONU, Resolución 194 de 1948, en su artículo 11, dice que debe permitirse a los refugiados que deseen regresar, que lo hagan así lo antes posible y que deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar. O sea, Israel expulsó a los palestinos y tomó sus propiedades, ¿no? En sus tierras de cultivo, sus viviendas. Desde 1948 la Asamblea General de la ONU dice eso, y lo dice también el Consejo de Seguridad. Israel tiene que permitir el regreso de los refugiados, y si no regresan, tienen que ser indemnizados. Israel se comprometió a cumplir con esta decisión como condición para ser aceptado en la ONU y no la ha cumplido desde 1948. Siguiente, por favor. El muro que Israel construye en Cisjordania es legal bajo el derecho internacional. El muro es la línea roja. Acá tienen una foto de ese muro. Fíjense la trayectoria. ¿Por qué tiene esa trayectoria? Para incluir la mayor cantidad posible de asentamientos para colonos judíos en territorios confiscados, agricultores palestinos, fundamentalmente, ¿no? La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, por una votación de 14-1, dice que la construcción del muro que está elevando Israel y su régimen asociado son contrarios al derecho internacional. En el derecho internacional no hay mayor discusión sobre la ilegalidad de lo que hace Israel, ¿no? Siguiente, por favor. Esto no estaba entre las preguntas iniciales, pero ahora ha habido dos procesos, uno ante la Corte Penal Internacional, que juzga individuos, no estados, y otro ante la Corte Internacional de Justicia, que juzga estados. En el caso de la Corte Penal Internacional, el fiscal de esa corte, Karim Khan, que habría que recordar que fue propuesto por un gobierno conservador en el Reino Unido, no es un hombre de izquierda. Karim Khan ha pedido órdenes de arresto en la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y contra 3 dirigentes de Hamas por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero él añade que Israel además ha cometido el crimen, que considera un crimen de lesa humanidad, pero particularmente grave, de usar el hambre como arma de guerra. Los civiles en Gaza no están muriendo de hambre como un subproducto no intencional de la guerra. Están muriendo de hambre, lo dice el fiscal de la Corte Penal Internacional, porque Israel no permite que ingresen suficientes alimentos, ¿no? Y además, ante la Corte Penal Internacional, no podía ser menos, la Sudáfrica de Mandela, la Sudáfrica gobernada por la mayoría negra, no la Sudáfrica del apartheid, la Sudáfrica racista que apoyaba a Israel. La Sudáfrica de Nelson Mandela presentó una demanda contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia a fines del año pasado. La Corte, ahí dice Corte Penal Internacional, está equivocado, es Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia no estaba obligada a aceptar la demanda. Pudo
pudo haber dicho que no había fundamento para una demanda por genocidio contra Israel y desechar la demanda de Sudáfrica. Pero la Corte, por una votación de 15-2, ni siquiera fue una votación cercana, ¿no? Pues son los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia más los jueces ad hoc que nombran las partes. Sudáfrica, la parte que demanda, e Israel, la parte demandada, por una votación de 15-2 aceptó la demanda por genocidio contra Israel, ¿no? Porque dijo, si ustedes ven, ahí pongo los enlaces para que puedan verlo si desean, dice, hay razones para creer que hay una intención genocida. ¿Cómo sabemos eso? Cita literalmente a miembros del gabinete de Benjamín Netanyahu, por ejemplo, al ministro de Defensa, Yoav Gallant, cuando dice, no vamos a permitir, estamos combatiendo contra animales humanos, está hablando de Gaza, no está hablando de Hamás. Estamos combatiendo contra animales humanos y no vamos a permitir el ingreso de alimentos, agua, medicinas o combustible a Gaza. Eso es un crimen bajo el derecho internacional. Y además la Corte establece que hay acciones y omisiones de Israel que podrían constituir actos genocidas. La Corte todavía no ha dicho que es un genocidio, pero ha aceptado una demanda por genocidio, diciendo hay razones válidas para pensar que la demanda podría ser cierta. La demanda de Sudáfrica. Uno de los datos que da la Corte Internacional de Justicia es bastante obvio. Dice, bueno, Israel dice que está combatiendo a Hamás. Según Israel hay entre 25 y 30.000 milicianos de Hamás. Pero el 26 de enero, que es cuando se emite la orden de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, dice la propia resolución de la Corte, habían sido dañadas o destruidas 360.000 unidades de vivienda. Si solo hay 30.000 milicianos, suponiendo que hubiera un miliciano en cada una de esas viviendas atacadas, ya habrían muerto 12 veces todos los miembros de Hamás. Ese grado de destrucción no tiene nada que ver con luchar contra Hamás, es un castigo colectivo a la población civil. Siguiente, esta es la última diapositiva, luego paso a poco a aspectos políticos. Ustedes habrán oído decir, bueno, pero quien afirma que hay más de 40.000 muertos es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud en Gaza lo controla Hamás. Sí, pero la ONU y la Organización Mundial de la Salud han verificado las cifras y concluyen que son válidas. Hay un grupo, una ONG, Euromed Human Rights Monitor, que calcula que el número es mayor, porque Hamás no incluye, el Ministerio de Salud que controla Hamás, no incluye los cuerpos que están bajo los escombros y no se han recuperado. Esta organización que mencioné dice que son más de 50.000 los muertos. Y esta es ¿hay algún médico aquí? Probablemente si alguien ha estudiado medicina habrá oído hablar tal vez algún día de la revista The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas en el ámbito de la medicina a nivel internacional. Hay un estudio reciente contando los muertos en Gaza, difícil pero esencial, de los autores que ven ahí, de julio de este año, se publicó este año, donde básicamente dice, lo ven ahí en el original en inglés, pero lo traduzco, dice, cuando se habla de los muertos en Gaza se está hablando de la gente que ha muerto producto de la violencia política, producto de la guerra. Esos son más de 50.000. Bueno, ellos dicen, aceptan las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, hablan en ese entonces, hablaban de 37.396, pero ellos añaden algo que muy pocos están teniendo en cuenta. Cuando hay una guerra, por cada muerto por combate, suele haber entre 3 y 5, ellos dicen entre 3 y 15, pero habitualmente es entre 3 y 5 muertos por otras razones vinculadas a la guerra. Por hambre, falta de alimentos, falta de tratamiento médico, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos dicen, dadas las cifras, podría ser hasta 186.000 o más, lo ven aquí, los muertos producto de la guerra. Eso sería entre 7 y 9% de la población total de Gaza.
está cercada físicamente. La gente de Gaza no puede huir a ningún lado, porque en los límites entre Gaza e Israel hay un cerco físico, no pueden huir hacia Israel, y en el límite con Egipto también hay un cerco físico. La gente de Gaza está encerrada, 2.200.000 personas, en menos de 400 kilómetros cuadrados, siendo bombardeada cotidianamente. No tienen a dónde huir. Y los pocos lugares que en teoría son seguros también son bombardeados. Señor Jiménez mencionó un ataque reciente donde mueren 40 personas. Es contra carpas de refugiados que ya han huido varias veces. Israel dice, había alguien de Hamas ahí. No dice quién era, no dice si murió. Basta decirlo y ya, para ellos resuelto, esos 40 civiles están bien muertos, ¿no? Ese es el grado de inhumanidad que refleja la conducta de Israel. Sobre las circunstancias actuales, yo sí creo que bajo la Convención Internacional sobre Genocidio, lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. La Convención dice que el genocidio se constituye cuando hay la intención de eliminar en todo o en parte a un grupo humano, ¿no? No tiene que ser un exterminio completo. Eliminar en todo o en parte, y menciona 5 tipos de acciones que podrían considerarse acciones genocidas. Una de ellas es infligir condiciones de vida que hagan imposible la vida cotidiana de la población, como por ejemplo privarlos de alimentos y medicinas, ¿no? Y aquí las potencias occidentales dan una muestra de absoluta hipocresía, ¿no? No es la primera vez, dicho sea de paso, que ocurre. Este no es el primer genocidio, bueno, sí, es probablemente el primer genocidio del siglo XXI. Pero digamos, en 1994 hubo un genocidio en Ruanda. Y las potencias occidentales miraron hacia otro lado. Años después de terminado el genocidio, dijeron, bueno, debimos haber hecho algo, lamentamos no haberlo hecho, como si no supieran lo que estaba pasando en su momento. No sabían y decidieron no hacer nada. El genocidio de Ruanda, en número de muertos, fue mayor que este. Pero este es peor porque en Ruanda las potencias occidentales decidieron no intervenir porque no querían arriesgar la vida de sus soldados para detener un genocidio en curso. Aquí las potencias occidentales son cómplices del genocidio. Al día de hoy le siguen entregando a Israel las armas con las que matan a los palestinos. Ni siquiera bajo las circunstancias descritas han podido tener la entereza de decir esto es demasiado, no vamos a seguir entregándole armas a Israel. Estados Unidos lo único que hizo fue dejar de entregarle armas con una tonelada de explosivos, porque Israel les estaba tirando sobre campos de refugiados. Si tú tiras una bomba que tiene 1000 kilos de explosivos en medio de uno de los lugares más densamente poblados del mundo, tú sabes que vas a matar civiles en gran cantidad, ¿no? Eso es perfectamente, digamos, previsible. Ese es el único tipo de bomba que Estados Unidos ya no le entrega a Israel. Y el Reino Unido, bajo el actual gobierno laborista, ha decidido no entregar componentes para armamento. Pero la gran mayoría de las armas que las potencias occidentales le obsequian o le venden a Israel, las siguen entregando o vendiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que Estados Unidos pueda decir sobre Ucrania es francamente de una hipocresía supina, ¿no? Yo sí creo honestamente que hay acusaciones lícitas contra Rusia por sus acciones en Ucrania, pero nada de lo que haya hecho Rusia en Ucrania es comparable a lo que está haciendo Israel en Gaza, y esas mismas potencias están apoyando a Israel. En el caso de Ucrania, además, los ucranianos deberían tener claro que la OTAN no está tratando de restablecer la soberanía ucraniana sobre su territorio. La OTAN está ahí para desangrar en la medida de lo posible a Rusia sin tener que enfrentarla directamente.
Esto ya lo hicieron en el pasado. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, Estados Unidos armaba a grupos radicales yihadistas que combatían a los soviéticos. A Estados Unidos no le importaba un comino el bienestar del pueblo afgano. Lo que Estados Unidos quería hacer era golpear a la Unión Soviética sin tener que enfrentarla directamente. Entonces terminas armando un grupo local para que combata a los soviéticos. Y fíjense cómo son las cosas. De ese grupo al que apoyaba Estados Unidos surgió Al Qaeda, que luego atacó el 11 de septiembre las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Y el Pentágono en Washington. O sea, esos eran los aliados de Estados Unidos contra el comunismo soviético, y terminaron siendo sus grandes enemigos. Lo mismo en Ucrania, ¿no? Lo que está haciendo la OTAN es tratar de usar a Ucrania para debilitar todo lo que pueda Rusia. No está actuando por el bien del pueblo ucraniano, ¿no? Sobre el tema de Gaza, el tema de la situación es deprimente, porque ahora no hay un cese al fuego básicamente porque el gobierno de Netanyahu no lo quiere. Y no lo quiere porque Netanyahu, pónganse a pensar en la secuencia de eventos que lleva a lo que estamos viendo. Netanyahu estaba acusado por corrupción, 3 cargos de corrupción ante el Poder Judicial israelí. ¿Qué hizo Netanyahu con sus aliados de extrema derecha? Trató de controlar el Poder Judicial, la Corte Suprema. Primero porque sus aliados de extrema derecha no quieren una Corte Suprema independiente, pero en segundo lugar porque Netanyahu no quiere ser juzgado por corrupción. Eso generó una crisis política en Israel, en el transcurso de la cual se produjo los ataques del 7 de octubre de 2023. Y eso también corre por cuenta de Netanyahu, porque él era el gobernante que cometió los errores de seguridad que permitieron que eso ocurriera. Después del 7 de octubre dice: voy a invadir Gaza para acabar militarmente con Hamas y recuperar vivos a los rehenes. 11 meses después, solo ha recuperado vivos 8 rehenes, e Israel ha matado 40 rehenes, aproximadamente. La mayoría de los rehenes que han muerto en cautiverio han muerto por acción del gobierno israelí, no por acción de Hamas. Hamas ha dado muerte a 6 al menos, pero la mayoría han muerto por acción del gobierno israelí. Entonces, por un lado no ha logrado el objetivo de recuperar con vida a los rehenes. Por otro lado, no han logrado el objetivo de derrotar militarmente a Hamas. Van 11 meses y la guerra continúa. Y no solo no ha logrado sus objetivos, sino que en el transcurso ha cometido tantos crímenes que por primera vez la Corte Penal Internacional, o el fiscal de la Corte Penal Internacional, ha acusado a un líder occidental por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y por primera vez Israel ha sido acusado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Todo eso es obra de Netanyahu. Ahora yo creo que lo que está tratando de hacer son 2 cosas. Primero, no llegar a un cese al fuego, porque el día que haya un cese al fuego él va a tener que responder por los cargos de corrupción, por el intento de interferir con la autonomía del Poder Judicial, por las fallas de seguridad que llevaron a los ataques del 7 de octubre de 2023, por el hecho de que esta guerra no está logrando sus objetivos, por el hecho de que su Estado está acusado ante cortes internacionales. Obviamente él no quiere tener que responder por nada de eso, y además sus socios extremistas de coalición le han dicho: si aceptas un cese al fuego, te abandonamos. Y Netanyahu no puede perder a su socio de coalición, porque es un sistema parlamentario en donde necesitas mayoría en el Parlamento para seguir en el gobierno. Si su socio de coalición lo abandona, pierde el gobierno y tendría que ir a juicio por los cargos en su contra, que se han suspendido mientras es primer ministro. Además, esos extremistas le han pedido anexar el territorio ocupado a Israel, y está tratando de ocupar la mayor cantidad posible de territorio, porque no solo es Gaza, también es Cisjordania, donde están actuando en este momento. Están tratando de ocupar la mayor cantidad posible de territorio para presentar un hecho consumado al próximo gobierno norteamericano. Hasta hace unas semanas, Netanyahu apostaba que Trump iba a ganar las elecciones, y Trump le iba a dar mano libre
para expulsar a los palestinos o exterminarlos o lo que quisiera hacer con ellos. Pero ya después de que Biden dejó la carrera electoral y entró Kamala Harris, porque ella es tan pro-israelí como Biden, sin embargo ya no es obvio que el candidato más pro-israelí, que es Trump, gane. Y creo que está tratando de actuar preventivamente en la eventualidad de que Trump pierda, ¿no? Ese es un poco el estado de cosas. ¿Qué cosa ha cambiado para mejor dentro de este panorama asiático? Yo acá citaría un historiador israelí, porque lo que hay que tener en cuenta es que esto no es un tema de etnicidad, no es palestinos contra judíos. Es un tema de justicia y de derecho internacional, y hay judíos que están del lado correcto de la historia. En el Perú ya hay un pequeño grupo de judíos de izquierda que están en contra de la ocupación israelí, ¿no? Minoría, pero existe, y están creciendo en número. Uno de ellos es el historiador Ilan Pappé, o Pappé, creo que es Pappé. Ilan Pappé dice algo sobre lo que está ocurriendo ahora que creo que resume bien, y esto es lo último que voy a decir, luego podemos conversar. Él dice: Israel en Gaza es el ejemplo de un colonialismo en sus últimos estertores. Los colonialismos nunca son más peligrosos que cuando están en proceso de morir. Mueren matando. Entonces dice, por ahora, lo que pasa en Gaza es grave y hay que evitar que el genocidio termine de consumarse. Pero, pero esto es el principio del fin del colonialismo israelí. Y uno ve cambios como lo que ya mencioné. El fiscal nadie hubiera pensado hace unos años, nunca un fiscal de la Corte Penal Internacional había acusado a líderes de potencias occidentales o aliadas de la OTAN. Siempre acusaban a, sátrapas del África subsahariana. Bueno, ahora han acusado a Netanyahu y a su ministro de Defensa, e Israel ha sido acusado de genocidio. Esos procesos yo les garantizo que tarde o temprano van a llegar a condenas. Y además uno ve en países desarrollados, y esto es importante porque esos son los países que apoyan a Israel, el cambio político ahí es fundamental. Uno ve cómo las cosas a nivel de opinión pública en países como el Reino Unido o Estados Unidos están cambiando, sobre todo entre los jóvenes y sobre todo entre las mujeres jóvenes, que tienen una probabilidad mucho más alta de ser feministas que sus madres, por ejemplo. Los jóvenes norteamericanos son crecientemente pro-palestinos. Si ustedes ven, el grupo que ahora tiene entre 33 y 35 años, esa fue la primera generación en la historia de Estados Unidos donde había más gente que simpatizaba con la causa palestina que con Israel. Si ustedes van bajando en rango de edad, mientras más joven, más pro-palestino. El grupo más pro-palestino son los jóvenes que están entre 18 y 21 años y que están en la universidad y que realizaron marchas como las que vimos en universidades como Colombia. Yo solo diría, para concluir, que ese tipo de marchas terminaron estando siempre del lado correcto de la historia. Esos jóvenes estudiantes universitarios en países como Estados Unidos, y acá también, de hecho de paso, yo he participado en eventos de solidaridad en la UNI, en San Marcos, en la Católica, créanlo o no, hasta en la UPC, y cuando esos jóvenes se manifestaron, siempre terminaron estando del lado correcto de la historia. ¿Cuáles son las grandes movilizaciones estudiantiles en Estados Unidos? Por ejemplo, los años 60, principios de los 60, por los derechos civiles de los afroamericanos, ganaron. Fines de los 60, principios de los 70, en contra de la guerra de Vietnam. Poco después la guerra de Vietnam llegó a su fin. En los 80, esos jóvenes se movilizaron contra el apoyo de Estados Unidos al régimen racista sudafricano, de minoría blanca. El régimen del apartheid en Sudáfrica no duró una década después de eso. Esperemos que esta vez no sea la excepción y que otra vez la movilización de los jóvenes sea el preámbulo de una victoria. Gracias.
gracias, doctor Farid Kajat, por su exposición. Hacemos llegar también desde nuestro partido Unidad Popular nuestra plena solidaridad con el hermano pueblo de Palestina, ¿no?, reconociendo su derecho a la soberanía y a la libre determinación. Seguidamente damos la intervención a nuestros compañeros que deseen también, tengan algunas consultas o preguntas, comentarios respecto a la exposición del profesor Farid Kajat. Buenas, mi nombre es Juan, doctor. Primero, mi palabra sería, ¿usted cree que el ELN y el Hamas se lleguen a unir y sean un solo bloque? Segundo, sabemos que los ataques que hicieron el 8 de octubre los de Hamas tuvieron una contraofensiva muy fuerte, pero sabemos que detrás de eso está el gas que han encontrado en Palestina. O sea, en Gaza han encontrado grandes yacimientos de gas que benefician a Europa. Ahora, por otra parte, también tenemos a la comunidad árabe, que solamente habla, pero no actúa. Y ahí también está Irán, que solamente habla, pero no actúa. Entonces, ¿qué se puede hacer con la comunidad árabe que no defiende a su propia gente? ¿No? Y por último, las manifestaciones que usted dice hace un par de semanas, encontraron 8 jóvenes muertos que sacaron cuerpos, y hubo grandes manifestaciones en Israel, grandes, inmensas. Entonces eso ya está tambaleando, tanto así que hasta los ortodoxos se están metiendo. Entonces, ¿usted cree que pueda durar mucho los ataques que están haciendo ahorita? ¿O ya capaz dentro de poco eso termine? Hola, interesante las preguntas. Solo quería decir dos cosas. Si quieren algún nexo entre lo que pasa allá y lo que pasa en el Perú, algunos de nuestros compatriotas que fallecieron durante la represión del gobierno de Dina Boluarte, 49, murieron a manos de fuerzas del Estado peruano, fueron muertos con balas de fusiles de fabricación israelí, vendidos a nuestras Fuerzas Armadas por empresas israelíes. Si no me equivoco, algunos de esos eran fusiles de Ali, vendidos por Israel. Segundo, permítanme una ironía, si hay que lamentar la muerte de un peruano insigne en estos últimos días, que sea la de Roberto Chale. Y en cuanto a las preguntas específicamente, China acaba de convocar a 14 organizaciones palestinas en Pekín y lograr, incluyendo todas las de la OLP y Hamas, y lograr un acuerdo de unidad. Para ser honesto, si esto va a funcionar o no está por verse, porque acuerdos ha habido en el pasado y se rompieron. Pero claro, China, a cambio de acceder a su mediación para un acuerdo, está tratando de mediar en Medio Oriente y eventualmente otorgar incentivos económicos a las partes para actuar de una determinada manera, de la manera correcta. Este acuerdo tiene más posibilidades de éxito que los anteriores. Yo he condenado claramente lo que hizo Hamas el 7 de octubre, y creo que políticamente fue además contraproducente, pero me gusta o no, Hamas es una organización que representa un sector de la población palestina, y los palestinos tienen al frente un ejército genocida. ¿Por qué el partido Likud, que ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad desde antes de que se llamara así, en 1948, puede ser un actor político legítimo y Hamas no? Hamas no ha cometido ni la centésima parte de los crímenes que ha cometido Israel. En cuanto al gas, sí, es una consideración. Se ha encontrado gas frente a Israel en el mar Mediterráneo, pero también frente a Gaza. Y no tengo ninguna duda que para el gobierno israelí uno de los objetivos de volver a ocupar Gaza sería apoderarse de esos yacimientos. Sobre los árabes, lo que hay que tener en cuenta es, uno,
virtual totalidad de los gobiernos árabes son dictaduras, y dos, la abrumadora mayoría son dictaduras conservadoras aliadas a Estados Unidos. Esos regímenes no representan a sus pueblos. Cuando uno ve encuestas de opinión, sí, ya en países como Estados Unidos hay una mayoría que cree que lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio, sobre todo entre votantes demócratas. Los árabes obviamente creen eso en mayor proporción, pero el problema es que uno tiene monarquías absolutas de derecha y aliadas a Estados Unidos, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, dictaduras militares como la de Egipto, pero también conservadoras y aliadas a Estados Unidos. El problema es que mientras esos regímenes prevalezcan, la actitud de los gobiernos árabes ante el tema palestino no va a cambiar, lamentablemente, ¿no? Ahí donde hay algún margen para que la población se expresa claramente en favor de los palestinos, como es el caso de Túnez, ¿no? No es una democracia Túnez, pero en todo caso es lo más parecido a una democracia en el mundo árabe. En Túnez sí hay un apoyo más claro a los palestinos. En el caso de Irán, Irán no quiere enfrentar directamente a Israel porque es muy inferior militarmente. Lo que hace es usar a sus aliados regionales, como el grupo Hezbollah en Líbano, para que lancen ataques limitados contra Israel, pero no van a hacer más que eso probablemente. Sobre lo que está pasando en Israel, a la larga creo que es una evolución positiva. El mismo historiador que cité, Ilan Pappé, él dice esto es un colonialismo en sus últimos estertores, pero además dice la sociedad israelí tiene una división fundamental. Lo único que mal que bien une a los israelíes ahora, en su gran, a los judíos israelíes, porque no todos los ciudadanos de Israel son de religión judía, es, digamos, la animadversión contra los palestinos. En eso lamentablemente no hay diferencias. Pero en qué tipo de Estado quieren que sea Israel, ahí hay diferencias enormes. Por eso, antes de todo esto, ya había divisiones, recuerden que mencioné, en torno al intento de apoderarse de la Corte Suprema por parte de Netanyahu. Los grupos de extrema derecha que son parte de la coalición de gobierno de Netanyahu quieren convertir a Israel en una autocracia, en una teocracia, digamos, ¿no? Hay judíos que no quieren eso. En honor a la verdad, sin embargo, la gran mayoría de los judíos israelíes apoyan lo que su gobierno está haciendo en Gaza, según las encuestas. Los judíos críticos en su mayoría están fuera de Israel, ya no están dentro de Israel. Hay gente valiosa, como el periodista Gideon Levy, ese hombre hay que hacerle un monumento, ¿no? Dice todo lo que dice de Israel en Israel, ¿no? Pero no es representativo de un gran sector de la sociedad israelí. Pero sí hay un creciente grupo de judíos en otros países que están dándole la espalda a Israel, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces sí es un cambio en la dirección correcta, pero más porque debilita el frente interno israelí que porque ese cambio vaya a llevar a la búsqueda de una solución justa al tema palestino. Gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguna otra intervención? Sí. Buenas noches, doctor. Quisiera saber sobre la extensión territorial de Palestina y cuál es, la ambición que tiene Israel en esos territorios de Palestina, ya que está ocupado desde 1967, como usted lo explicó. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, acá les va a sorprender porque los países, nosotros no somos conscientes de lo grandes que son los países en Sudamérica. Perú tiene 1.250.000 kilómetros cuadrados. Claro. Dentro del Perú caben las tres principales potencias europeas y sobra el territorio. Ustedes pueden meter dentro del Perú Alemania, Francia y el Reino Unido y queda territorio para meter a un país más. Lo menciono porque Israel y territorios palestinos ocupados en su conjunto son 25.000 kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente la provincia de Lima, no la región Lima, no toda la región Lima, la provincia de Lima. Los territorios ocupados son 5.000 kilómetros de esos 25.000.
Israel ya tenía el control de 20.000, ahora quiere los otros 5.000. ¿Por qué? En honor a la verdad no son razones fundamentalmente económicas, hay dos razones históricas. La primera es, los judíos, como decía el poema que se leyó, los judíos fueron víctimas de un genocidio. Lo lamentable es que muchos de ellos ya no lo recuerden y no pueden hacer la asociación con lo que ocurre en Gaza. Pero no solo fueron víctimas de un genocidio, antes de ese genocidio fueron perseguidos durante mucho tiempo en Europa. Entonces, la pregunta que muchos judíos europeos hacían es ¿qué explica la persecución contra los judíos y cómo podríamos resolverlo? Y había tres respuestas. El padre de Marx era un judío que se convierte al protestantismo, se convierte al cristianismo protestante, porque algunos decían hay que asimilarnos a las sociedades de las que formamos parte. En el caso del padre de Marx, dejando la religión judía, en el caso de otros diciendo hay que anteponer la nacionalidad compartida antes que la religión. Somos judíos, pero primero somos alemanes. Eso se llamó el asimilacionismo o la asimilación, ¿no? Seamos más como los compatriotas, distingámonos menos por nuestra religión. La segunda gran corriente, ya dije que el padre de Marx era originalmente judío, es la marxista. ¿Por qué había tantos judíos de izquierda? Ya no, eso ya cambió. Pero ¿por qué hubo tantos judíos de izquierda en Europa entre fines del siglo XIX o mediados del XIX y de las primeras décadas del siglo XX? Porque Marx decía que, él tiene un texto llamado La cuestión judía, decía, el capitalismo genera la opresión de los seres humanos los unos contra los otros, para que el descontento con la opresión de clase no se exprese en contra del sistema, hay que buscar chivos expiatorios, y uno de esos chivos expiatorios era el judaísmo. Por eso el movimiento comunista afirmaba que el socialismo iba a acabar con el antisemitismo. Y muchos judíos creyeron eso, y por eso uno tiene líderes bolcheviques como Trotsky, de origen judío, de familia judía, que son marxistas por razones ideológicas, pero también porque creían que era la forma en que eso iba a resolver el problema del antisemitismo. Ya nadie se acuerda, pero la mayoría de los judíos europeos eran marxistas. ¿Qué pasó con esos judíos? Hitler los exterminó. Hitler acabó con la izquierda judía, ¿no? El tercer grupo es el sionismo, que decía tenemos que tener un Estado judío. Y ese es el grupo que triunfa solo después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y entonces la idea era crear un Estado judío, para que vean que esto era un tema pragmático, no religioso en un principio. Lo que se dice es, tenemos que tener un Estado donde sea con nuestro propio ejército que nos proteja. Y hubo un proyecto en la Patagonia Argentina, hubo otro proyecto en lo que ahora es Uganda. Finalmente se deciden por hacer el Estado judío en la Palestina histórica, pero ahí la mayoría de la población no era judía, era cristiana o musulmana, los palestinos, ¿no? Entonces, esa es la primera razón, acabar con la persecución contra los judíos, propiciando la persecución contra otro pueblo. Esa es la tragedia, ¿no? Y el segundo tema es que cada vez hay más judíos religiosos que creen que esa es la tierra prometida por Dios al pueblo judío. Por eso el tema de la tierra es nuestra, y es un accidente histórico que resolveremos eventualmente, que haya gente no judía en esta tierra. Gracias. Sí, compañero Pedro, y luego la compañera Linda. Compañero, ¿su nombre, compañero? Roberto. Alberto. Buenas noches. ¿Me puede explicar ahorita el tema de Irán por el homicidio, el bombardeo de Israel? La gente piensa que otras potencias mundiales como China, Rusia, van a apoyar, ¿no?, en contra de Israel, y que se avecina pues el exterminio de la raza humana, se viene una tercera guerra mundial. Entonces eso es lo que vende la prensa occidental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad de eso y de los grupos también que están en contra de Israel y que están lanzando misiles también contra ellos? A ver, y
Irán tuvo durante décadas una dictadura de derecha impuesta por Estados Unidos. Hubo un golpe de Estado en Irán propiciado por el Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos siempre dice lo mucho que le importa la democracia. El único gobierno democráticamente elegido en la historia de Irán fue derrocado por Estados Unidos y el Reino Unido, el gobierno de Mossadegh. Es una historia que en América Latina nos es conocida, ¿no? Si un gobierno democrático y progresista intenta nacionalizar, en el caso iraní, petróleo, en el caso nuestro, en Chile, por ejemplo, el cobre, mejor es una dictadura que nos permita seguir manteniendo el control sobre los recursos que ese gobierno democrático de izquierda, como el de Allende en Chile. Bueno, Mossadegh era un gobierno progresista apoyado por el Partido Comunista, secular, elegido, claro, no por sufragio universal, no había sufragio universal, era voto censitario, pero hubo una votación y gana Mossadegh, intenta nacionalizar el petróleo y es derrocado. Y Estados Unidos y el Reino Unido colocan al Shah, que había sido derrocado por antes de la elección de Mossadegh. Y el Shah era un régimen cleptocrático y aliado de Israel, de hecho, ese paso dictatorial, conservador, fue derrocado por la revolución de los ayatolás. Yo no tengo simpatía por el régimen iraní, pero el régimen iraní ha intentado ser derrocado sistemáticamente por potencias occidentales, por países, por gobiernos árabes conservadores. Por ejemplo, fue invadido poco tiempo después de la revolución por Irak, ¿no? Y hubo 8 años de guerra. Luego Estados Unidos ha aplicado más de 40 años sanciones económicas significativas contra Irán. Irán tiene un poderío militar muy inferior al de Israel, incluso inferior al de Arabia Saudita, ya no hablemos del poderío militar de Estados Unidos. Pues Irán sabe que no puede enfrentar militarmente a Estados Unidos o Israel directamente, por eso apoya grupos en la región como el grupo Hezbollah en el Líbano o el grupo Houthi en Yemen, que atacan a blancos occidentales o blancos israelíes ocasionalmente. Israel los ataca a ellos sistemáticamente, además, ¿no? Pero cuando se les dice si Rusia gana en Ucrania, luego va a invadir países de la OTAN, o si Irán prevalece, va a atacar, va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, bueno, Irán no tiene armas nucleares, Israel y Estados Unidos sí, así que Irán no puede empezar la Tercera Guerra Mundial. Y el gasto militar de Irán es la quinta parte del gasto militar israelí, y es menor que el gasto militar de Arabia Saudita, y debe ser la 100ª parte, cuando mucho, el gasto militar de Estados Unidos. Irán no es una gran potencia militar, al margen de la naturaleza de su régimen, pero para justificar la agresividad contra Irán se le presenta como un país mucho más poderoso de lo que realmente es. Se dice, Rusia, si triunfa en Ucrania, va a invadir otros países. Pónganse a pensar desde la perspectiva rusa. Las potencias occidentales, la OTAN, yo he revisado los documentos desclasificados del gobierno norteamericano, le dijeron a la Unión Soviética: si permites que Alemania se reunifique, no vamos a extender la OTAN una pulgada son 2,5 centímetros, al este. Al final integraron a Alemania, integraron a Polonia, a Bulgaria, a República Checa, y ahora están intentando integrar a Ucrania y a Georgia. Ucrania y Georgia eran parte de un mismo país junto con Rusia. Ucrania y Georgia hasta 1990 fueron gobernados desde Moscú. Entonces, ¿por qué la OTAN necesitaba llevar sus tropas hasta la frontera misma de Rusia? Aquí en su sano juicio no cree que eso va a ser percibido como una amenaza de seguridad, ¿no? Y cuando le dicen Rusia está a la ofensiva,
Cuando uno ve qué porcentaje de su economía destinan los países de la OTAN a apoyar a Ucrania, es el 0.18% más o menos, ¿no? 0.1%, 0.2 casi. Rusia dedica a su defensa en Ucrania 8% de toda su economía. Por eso es que logra sostener la guerra. Si las potencias occidentales quisieran involucrarse masivamente, tienen mucho más poderío que Rusia. El gasto militar de la OTAN, el gasto militar de Estados Unidos por sí solo es como 8 veces el gasto de defensa ruso, 8 o 9 veces. Y el gasto de defensa de la OTAN debe ser unas 15 veces el gasto de defensa ruso. O sea, se sobreestima su poderío para justificar la agresividad en contra de sus estados. Yo igual, repito, creo que Rusia no debió invadir Ucrania ni anexar territorio, pero eso ocurre en un contexto determinado que rara vez es expuesto por los medios occidentales. Gracias, profesor. Ahora la participación de la compañera Olinda. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Yo tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas. La primera es, si es cierto que está Irán financiando a Hamas, que es uno de los rumores justamente, bueno, que se ha creado en Occidente. Y el otro es acerca de cuál de las dos posturas respecto al territorio que le corresponde a Palestina es más justa, porque hay una frase muy conocida que se llama Palestina libre desde el río hasta el mar, ¿no? Recordemos que ha sido impuesto el Estado de Israel en Palestina, ¿no? Y parte de esta teoría se dice que es para que no permitan justamente el avance del pueblo, de los pueblos árabes, ¿no? Hacia justamente Europa, y de que de esa manera se ha comprado un pleito, en este caso Israel, para de esa manera beneficiar a Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha tratado de ser el único polo que domine justamente el mundo. Gracias. A ver, que Irán y Hamas son aliados es indiscutible, pero no es el mismo tipo de alianza que Irán tiene con Hezbollah, por ejemplo, ¿no? Recuerden que en el mundo musulmán, así como hay la división entre protestantes, católicos, ortodoxos en el cristianismo, en el Islam hay una división fundamental entre sunitas y chiitas. Irán es el país donde, a ver, solo hay 3 países en el mundo donde los chiitas son mayoría. Uno de ellos es Irán. De los 53 países de mayoría musulmana, solo 2 o 3 tienen mayoría chiita. Uno es Irán. Irán sí ha buscado aliados entre los chiitas del resto del Medio Oriente, porque, para ser claro, como son una minoría, en muchas ocasiones han sido discriminados en los países de los que son ciudadanos. Entonces hay una reivindicación legítima de esas minorías chiitas que Irán intenta aprovechar políticamente. Pero en el caso de Hamas, Hamas no es chiita, no hay virtualmente chiitas entre los palestinos. Hamas es aliado de Irán porque tienen un enemigo común, que es Israel, no por razones religiosas. Y para que vean esto en acción, cuando hay la guerra civil en Siria, Irán apoya al régimen de Bashar al-Assad. Hamas apoya las guerrillas que combatían al régimen de Bashar al-Assad, porque entre esas guerrillas había guerrillas suníes cercanas a lo que es un partido surgido en Egipto llamado la Hermandad Musulmana, de la cual proviene Hamas. Entonces, por ejemplo, en la guerra de Siria, Hamas e Irán estuvieron en bandos opuestos.
Si Hamas recibe financiamiento de Irán, probablemente sí. Habría que demostrarlo para quienes lo afirman, pero no me sorprendería que fuera cierto. Ahora, no creo que haya recibido armas porque Gaza está cercado físicamente, y lo que ha entrado son materiales que luego son usados para construir armas dentro de Gaza, pero eso entra desde Egipto, ¿no? En el tema de cuál es la solución más justa, agradezco la pregunta porque me va a dar opción para explicar algo. Se dice que hay dos propuestas de solución del problema: dos estados para dos pueblos, un estado palestino que coexista con Israel. Bueno, primer problema, el actual gobierno israelí no solo ha dicho que no va a haber nunca un estado palestino, lo dice también los estatutos del Likud, el partido de Netanyahu, sino que este gobierno israelí ha dicho vamos a anexar los territorios palestinos, no va a haber un estado, va a ser parte de Israel. Segundo, Israel está colonizando esos territorios, está creando asentamientos ilegales solo para judíos, no para cualquier israelí, porque hay israelíes que no son de religión judía, y ya no hay forma de que haya ahí un estado con continuidad territorial si no se sacan los asentamientos. Pues hay gente que ha propuesto algo que el primero en proponerlo, recuerdan que hablé de judíos marxistas en Europa, el primero en proponer un solo estado federal para árabes y judíos fue Mordechai Anilevich, un judío marxista polaco, que fue el defensor del gueto de Varsovia contra los nazis. Recuerdan que les dije, la izquierda judía europea fue aniquilada por los nazis. Bueno, Anilevich, que propuso eso, murió defendiendo el gueto de Varsovia contra los nazis, ¿no? Y él decía, hay un pueblo ahí que no es judío, no hay forma de crear un estado de mayoría judía sin expulsar a la población local, que es lo que hizo Israel. Yo no voy a proponer que se expulse a la población nativa, compartamos el territorio, decía él, ¿no? Eso es lo que se quiere decir cuando se usa la frase desde el río hasta el mar, Palestina será libre. El problema con la frase es el siguiente: Hamas dice en sus estatutos que cree que todo el territorio debería ser un estado, un solo estado, pero un estado árabe musulmán, ¿no? Los jóvenes que dicen desde el río hasta el mar, o sea, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, Palestina será libre, lo que están diciendo es debe haber un solo estado federal que sea compartido por ambos pueblos, ¿no? Es algo distinto, totalmente distinto a lo que propone Hamas, pero claro, en honor a la verdad, ese estado probablemente no se llamaría Palestina, ¿no? Tendría un nombre que no sería ni Palestina ni Israel, si algún día lograra existir. Gracias, doctor. El compañero Alberto, por favor, con su participación. Buenas noches. Tengo una duda. Cuando usted habla que el Perú es inmenso, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Entra ahí, por si entra Reino Unido, entra Alemania, entra Italia, bueno, somos grandes. El territorio de Palestina es chiquito, pequeñito, ¿no es cierto? ¿Qué riqueza tiene Palestina? Porque si comparamos con el territorio peruano, tenemos pues acá una costa inmensa, tenemos una selva, ¿no? Tenemos minerales, o sea, tenemos todas las riquezas. ¿Qué riquezas hay dentro de Palestina para que se pueda desarrollar ese pueblo? Porque al hacer asentamientos humanos los israelíes, no sé de qué van a vivir. Porque ahora el mar Mediterráneo tampoco no es propicio para los peces, o sea, no tiene riqueza. Entonces, ¿por qué Israel quiere tener eso? ¿Y por qué el mundo no acepta que bombardeen las ciudades? ¿No? ¿A qué se debe que nadie sabe nada? Todo el mundo hace declaraciones líricas, por si el Perú debería pues suspender la embajada israelí. ¿No? Pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esa parte que le puedo decir que es algo dramática, algo sociológica, ¿no? Ese desarrollo. Gracias. Voy a mencionar algo que se me pidió que hablara, pero se me pasó, el tema de los agricultores. Esa fue una tierra de agricultores históricamente, ¿no? Efectivamente, la pesca en el Mediterráneo no es ni por asomo tan rica como la pesca en nuestro mar, y en general en el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es la principal fuente de pesca en el mundo. Porque no solo en Perú y Chile hay mucha pesca, también en China y sobre todo Japón hay una gran cantidad. Entonces ahí, y no hay riqueza mineral,
no hay ningún mineral importante. Lo que siempre ha habido desde tiempos bíblicos es agricultura. Esa es una zona en la que siempre ha exportado, por ejemplo, aceitunas y aceite de oliva y naranjas, ¿no? Frutas en general. Entonces la gran mayoría de la población se ha dedicado durante milenios en esa zona a la agricultura. Israel confisca las tierras de los agricultores palestinos para entregárselas a colonos judíos israelíes, y cuando los palestinos protestan, destruyen sus campos de cultivo, destruyen sus olivares, ¿no? Antes de todo esto, cuando podía mal que bien exportarse fruta o producción, tomates sobre todo, de Gaza a Cisjordania, no era materialmente posible por lo siguiente. Gaza y Cisjordania son territorios ocupados, pero separados físicamente. Para exportar tomates de Gaza a Cisjordania, había que pasar un control fronterizo entre Gaza e Israel. Los camiones que transportaban el tomate tenían que pasar control fronterizo, control de aduanas, desembarcar porque los camiones de Gaza no podían circular en Israel el tomate, subirlo a camiones israelíes, llevarlo hasta la frontera entre Israel y Cisjordania, volver a pasar un control de aduanas, sacar los tomates del camión israelí, ponerlos en un camión palestino, y ese camión recién lo llevaba a un mercado. Comprenderán que ese comercio nunca se pudo hacer porque los tomates se pudrían en el camino. O sea, ese es el tipo de vida al que han sometido los palestinos, los israelíes. No hay grandes riquezas, pero Israel es un país rico, no por riqueza natural, sino por industria militar. Es uno de los 10 mayores exportadores de armas del mundo. Ya les dije que algunos peruanos fueron asesinados con fusiles comprados a Israel. Y lo otro que tenía, pero está empezando a perder desde antes de la guerra, pero sobre todo a partir de la guerra, es industria tecnológica. Es una fuente de ingresos muy grande que está perdiendo Israel, ¿no? Pero repito, Israel no está tratando de desplazar a los palestinos por razones económicas, ¿no? Básicamente es porque creen que esa tierra le pertenece históricamente al pueblo judío, ¿no? Por razones religiosas. Pero para que vean lo absurdo de esto es, nadie niega que en esa tierra ha habido judíos por miles de años, pero los judíos que crearon Israel no son los judíos de la Biblia. Los 4 primeros gobernantes israelíes nacieron en Europa. David Ben-Gurión, si no me equivoco, era ucraniano. Simón Pérez era, si mal no recuerdo, polaco. La mayoría de los 4 primeros gobernantes de Israel nacieron en Europa, y varios de los que siguieron después también nacieron en Europa. Benjamín Netanyahu no se apellida originalmente Netanyahu, adoptó un apellido hebreo para que crean que es de esa zona. El apellido de la familia de Netanyahu es Mileikowski, son polacos. Entonces, yo acepto que los judíos que descienden de los judíos bíblicos me hablen de sus derechos sobre esa tierra. Pero estos son gente que viene de Polonia o de Ucrania, que se convirtió al judaísmo, que no provienen de Oriente Medio, ¿no? Pero riqueza material no hay mucha, o en todo caso riquezas naturales no hay muchas en realidad. Como usted dijo, el Mediterráneo es un mar que no tiene ni por asomo la calidad y cantidad de pesca que tiene el Pacífico. Ingeniero David, la compañera Almida y Marisa, finalmente. Adelante, ingeniero David. ¿Su nombre, compañero? Y Walter, después de Marisa. Ingeniero David. Doctor Casas, mire, en un diagnóstico que hacían sobre el tema palestino, decían, por ejemplo, que al momento en que vino la gran migración de judíos al área de Palestina, concedida por Inglaterra, el problema era que el pueblo judío se mantenía unido.
y que los palestinos históricamente nunca llegaron a tener unidad, y que eso motivó, digamos, el avasallamiento del pueblo palestino, o de los judíos, del sionismo. La pregunta que quería hacerle es, el antecedente es este, mire, ¿quién de manera absolutamente racional saboteó el gobierno de Arafat? Fue Hamás, y Hamás financiado por Israel, ¿no? Pero la pregunta es hasta ahora la misma: ¿qué impide la unidad del pueblo palestino? Eso se me perdona por una parte. Por otra parte, mire, hace poco han sancionado a dos principales, digamos, medios televisivos, y casi lo han comparado esta medida en los Estados Unidos, casi exactamente, con las medidas que habría tomado este senador McCarthy, cuando el macartismo era la política absolutamente anticomunista y, digamos, antisindical de los Estados Unidos. Y entonces, en esta sanción también han sancionado a personas. Y alguien que ha sido sancionado ha sido una de las mentes más brillantes que tiene Estados Unidos en geopolítica, y que no necesariamente su nombre de izquierda es John Mason. Exactamente, mire, a él lo han sancionado, pero hay un trabajo brillante de él que está referido al lobby judío. El lobby judío se dice que es la fuerza económica más importante, y que el lobby judío habría logrado, fíjese, que republicanos y demócratas lo aplaudan casi por 20 minutos a Netanyahu cuando estuvo hace poco en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que lo que se llama el Estado profundo, manejado por los capitales israelíes, sea directamente los responsables de la política norteamericana sobre Israel y sobre Palestina? Muchas gracias. Bueno, sobre la unidad de los palestinos, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Antes de la creación de Israel, Palestina estaba ocupada por el Reino Unido, ¿no? Y la primera gran rebelión armada contra la ocupación británica no es de los judíos, sino de los árabes. Y es una rebelión que va de 1936 a 1939 y que finalmente digamos, sometida por los británicos. Los británicos logran derrotar la insurrección palestina. Cuando se produce el enfrentamiento con Israel una década después, poco menos de una década después, unos 8 años después, la resistencia palestina ya había sido militarmente derrotada por los británicos, y fue presa fácil de Israel. Entonces lo que uno tiene es que los palestinos son forzados, la mayoría son forzados a marchar al exilio. La población de Gaza no es mayoritariamente nativa de Gaza, son gente que huyó de otras partes de Palestina y se refugió en Gaza, ¿no? Y ahora la quieren botar de ahí. Entonces la unidad era difícil porque era un pueblo disperso por muchos países y derrotado militarmente. Pese a eso logró la unidad justamente bajo el liderazgo de Yasser Arafat, ¿no? Pero Arafat fue envenenado, todo parece indicar, por Israel. Y como usted dijo algo que no había mencionado, y esto lo pueden ver en medios norteamericanos como el diario New York Times, el diario Wall Street Journal o la propia cadena CNN, ya en los años 80 Estados Unidos apoyaba, así como Estados Unidos apoyó a islamistas radicales en Afganistán contra los soviéticos, que terminaron siendo sus enemigos, Israel apoyó a islamistas radicales en Palestina contra la izquierda secular, que era la mayoría del movimiento nacional palestino, el grupo Al-Fatah de Arafat, e incluso grupos marxistas como el Frente Popular o el Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Lo que desde entonces muchos de la derecha israelí pensaban es: si a los palestinos los representan actores políticos seculares que hablen el lenguaje del derecho internacional, les va a ir mejor que si los representa gente a la que podemos presentar como
fanáticos religiosos y apoyaron a Hamas y les estalló en la cara, ¿no? Pero incluso en años recientes siguieron apoyándolo, ¿no? Porque preferían a Hamas que la Autoridad Nacional Palestina, que pues, francamente ahora ya inoperante. Ya había mencionado que China ha intentado un acuerdo de unidad que se ha logrado entre el cual 14 fuerzas políticas palestinas de todo el espectro, desde Hamas hasta la izquierda marxista. Pero claro, el tema es que ahora no hay más espacio para la resistencia civil. Israel ha puesto la confrontación en el terreno de las armas, ¿no? En cuanto al lobby, yo diría el lobby pro-israelí, no necesariamente judío. Porque en Israel, en Estados Unidos hay 3 grandes organizaciones judías, políticamente hablando. Una se conoce por sus siglas como AIPAC o AIPAC. Ese es el lobby judío pro-israelí. Hay uno liberal que es crítico de la ocupación, se llama J Street, calle J en español, y hay un grupo de judíos de izquierda que se llama Voz Judía por la Paz, Jewish Voice for Peace. Entonces no todos los judíos están con el lobby pro-israelí. El problema es que en el lobby pro-israelí sí hay, además de este grupo judío llamado AIPAC, hay un gran número, no todos, pero una gran proporción de las iglesias evangélicas norteamericanas, por razones que podríamos explicar si a alguien le interesa, pero... Y el tema es que en Estados Unidos es el único país del mundo que yo sepa donde no hay ningún límite a la cantidad de dinero que actores privados pueden entregar para una campaña electoral. El problema que tiene el Partido Demócrata y la razón por la que, pese al cambio en la base del partido, Biden y Harris siguen apoyando a Israel, es que si bien las bases del Partido Demócrata están virando hacia posiciones cada vez más pro-palestinas, los demócratas obtienen más financiamiento de estos grupos pro-israelíes que los republicanos. Y eso es lo que hace que tengan la posición que tienen, ¿no? Aprovecho esto para hacer una aclaración también sobre sionismo y judaísmo, ¿no? Ya dije que hay judíos de izquierda que no son sionistas, siempre los hubo. Pero además, algunas veces cuando criticas al sionismo, que es el nacionalismo judío del que hablé un poco, te dicen antisemita. Al Estado de Israel no le importa un comino que seas antisemita si apoyas a Israel. Les voy a dar un ejemplo claro. Alguno vio probablemente aquí la película ganadora del Oscar, la Zona de Interés, sobre el Holocausto. Si vieron la película, o si la ven después de esto, recuerdan una escena al final de la película donde están líderes nazis, líderes militares nazis, reunidos, y ahí se dice en la película, pero es un hecho histórico, el nuevo gobierno húngaro ha aceptado enviar a los judíos húngaros a campos de concentración. Ese gobierno húngaro lo encabezaba un general llamado Miklos Horthy. Ese general, que era aliado de Hitler y que colaboró con el Holocausto, es defendido hoy por Víctor Orbán, el autoritario jefe de gobierno húngaro. Y Víctor Orbán es un gran aliado de Israel. Se puede ser antisemita como Víctor Orbán, porque apoya a un tipo que colaboró con el Holocausto, y ser pro-israelí. ¿Por qué? Puede haber varias razones. Los supremacistas blancos apoyan a Israel porque ellos dicen: nosotros también queremos un estado de supremacía étnica. Claro, ellos quieren un estado donde la supremacía lo tengan los blancos cristianos en Estados Unidos o en Europa, no obviamente los judíos, pero Israel para ellos es un estado supremacista, donde la supremacía la tiene un grupo étnico, los judíos. Ellos quieren un estado supremacista en su propio país. Dos, Israel y la extrema derecha europea ve a los migrantes de religión musulmana y al Islam en general como un enemigo. Eso también los une. Y en el caso de algunos grupos evangélicos, estos grupos creen que el triunfo de Israel es la condición necesaria para la segunda llegada del Mesías y el Armagedón del final de los tiempos. Cuando ocurre eso, los judíos
o se convierten al cristianismo y se salvan, o si siguen siendo judíos se condenan al infierno. Entonces se dan cuenta que son antisemitas, pero creen que el triunfo de Israel es necesario para que se cumpla la profecía apocalíptica en la Biblia, ¿no? Se puede ser pro-israelí y antisemita, es decir, antijudío. Sí, había una pregunta más, compañera Pida, no sé cuántas preguntas más puede responder. Sí, normal. Seguimos. Ya. Muy buenas noches. Creo que la exposición es brillante, mis felicitaciones. Yo quería preguntar dos aspectos. Uno es la doble moral de todos los gobiernos del Occidente. Doble moral. Democracia cuando a ellos les interesa, derechos humanos cuando a ellos les interesa, les afecta, y no hay derechos humanos cuando a ellos no les importa. Eso se ve claramente con lo de Palestina. Eso yo creo que es importante aclarar, plantear y denunciar en todos los espacios. La democracia occidental, con su doble moral, podría mantenerse vigente, debería mantenerse vigente. Uno. La segunda pregunta es lo siguiente. Los países árabes, los gobiernos árabes, definitivamente no determinan, creo, no sé qué le parece a usted, yo creo que no determinan una posición clara, firme frente a Palestina. Es porque hay intereses de clase. Intereses de clase que está por encima de las religiones, intereses de poderes económicos para poder mantener la situación como se está presentando. Y finalmente, una última pregunta, la posición de Libia frente a esta situación. Esas tres preguntas. Bueno, yo creo que la doble moral de Occidente ha llegado a un punto de bancarrota total, ¿no? Porque como digo, ya su actitud frente a un genocidio como el Ruanda era bastante malo, permitir que ocurriera sin hacer nada. Pero peor es apoyar al genocidio, como están haciendo en Gaza. Entonces, recuerden que Estados Unidos y algunas potencias occidentales nos decían tienen la obligación moral de sancionar a Rusia. Y ahora, ¿con qué derecho nos van a decir ellos eso? Que no sancionan a Israel, eso es lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que nunca había sido tan clara la bancarrota moral de las potencias occidentales. A ver, también habría que decir que, por ejemplo, cuando la derecha peruana decía que el 2021 hubo fraude, el gobierno de Estados Unidos aceptó el resultado electoral. No siempre están del lado equivocado, pero lamentablemente la mayor parte del tiempo están del lado equivocado de la historia, ¿no? Y el contraste entre Ucrania y Gaza es la mayor condena moral que pueden sufrir estos gobiernos, ¿no? Sobre todo la Unión Europea, porque en Estados Unidos, por las razones que indiqué, Estados Unidos siempre ha sido pro-israelí. El gobierno que tuviera, sea de demócrata o republicano, siempre ha sido pro-israelí. Pero ustedes escuchan al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y él dice lo correcto. El problema es que la Unión Europea no hace nada. Solo condena lo que hace Israel, pero nunca hay sanciones. Entonces, eso es todavía peor, en mi opinión. Sabes lo que está ocurriendo, lo dices, pero no hay consecuencia alguna, ¿no? Sobre los gobiernos árabes, bueno, en el caso egipcio, los generales de las Fuerzas Armadas son la burguesía egipcia, porque las Fuerzas Armadas como institución controlan buena parte de empresas que además a veces son monopolios públicos. Y más bien los empresarios privados tienen un rol subordinado a las empresas que controlan las Fuerzas Armadas. En el caso de Arabia Saudita, vamos a pensar en el nombre. ¿Saben de dónde viene los sauditas? Es el apellido de la familia real, Saud. De ahí viene saudita. O sea,
Esta gente le puso su apellido al país. Maneja el país como si fuera su chacra. Yo no sé cuál sea la suma ahora, pero hace unos años, cuando se definía el presupuesto general de la República, de la monarquía, se separaba de antemano 4.000 millones de dólares para que la familia real dispusiera de ellos para mantener su estándar de vida. El resto recién era presupuesto del Estado, ¿no? Entonces la familia real y grupos, pero la paradoja en el caso de Oriente Medio es que la clase empresarial muchas veces está subordinada al grupo que controla el Estado. La familia real, en el caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, las Fuerzas Armadas, en el caso de Egipto, los empresarios viven de firmar contratos con el Estado. ¿Por qué Bin Laden era millonario? Porque su familia, la familia de Osama Bin Laden, firmaba contratos de construcción con el Estado saudí. Y claro, lo que nunca calcularon es que uno de los hijos se iba a rebelar y se iba a llevar esa plata a Afganistán y iba a empezar a atacar a Estados Unidos, ¿no? El caso de Libia, el problema es que Libia es un país que tiene dos gobiernos para efectos prácticos. El gobierno internacionalmente reconocido que controla la capital y un gobierno apoyado por Egipto, Emiratos Árabes Unidos y otros países en el este del país. Entonces, y Libia todavía es un país muy influido por las potencias occidentales. Entonces, claro, Libia se pronuncia a favor de los derechos de los palestinos, pero ya hubo una guerra civil después de la intervención estadounidense, o durante, y el riesgo en Libia es que vuelva a estallar la guerra civil. Entonces Libia está más preocupada de sus problemas internos que de lo que pase en Palestina. Sí, compañera Marisa. Buenas noches, realmente una excelente exposición. Doctor, quería hacerle la pregunta, ¿qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? Porque realmente son años de guerra, de genocidio, y donde cada vez los están cercando más y los están acabando más a toda la población palestina. Para ser honesto, dos cosas. Uno, que el proceso de división en la sociedad israelí se acentúe, que Israel no puede actuar de manera unificada. Y dos, que Occidente cambie su política hacia la región. ¿De qué depende esto último, que es fundamental en mi opinión? De si prevalecen estos movimientos que se dan sobre todo entre jóvenes en favor de los palestinos y que tienden a ser políticamente más de izquierda, o si prevalece la derecha radical, que es fuertemente pro-israelí. Vox en España, Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, Alternativa para Alemania, de origen nazi. Yo no sé cómo en Alemania, bueno, en Alemania Oriental, no en el resto de Alemania, pero el líder en Alemania Oriental, la parte oriental de Alemania, ha sido condenado por usar frases tomadas del grupo de la época nazi de Alemania. Si esos grupos siguen creciendo, eso va a favorecer a Israel. Si gana Trump, eso va a favorecer a Israel. Si crecen grupos más asociados a estos nuevos movimientos sociales, incluidos los jóvenes que han salido a protestar, eso va a ser contrario a los intereses de Israel. Mire, yo no me hago ilusiones con Kamala Harris. La única razón por la que creo que ella podría cambiar un poco no tiene que ver con sus principios, que no sé cuáles sean, honestamente. Tiene que ver con el hecho de que hasta su hija ha tenido expresiones pro-palestinas, su hija adoptiva, que es judía. Su hija adoptiva, hija de su esposo, es judía. Y sin embargo su hija es crítica de lo que hace Israel. No lo hace, digamos, tampoco hace mucho activismo, pero lo ha llegado a decir. Jóvenes como su propia hija adoptiva son parte de la base electoral de ella. ¿Qué tanta influencia tiene ese movimiento? No lo sabemos. Pero en todo caso hay cambios en las sociedades occidentales que podrían ser positivos
y que creo van a ser reforzados porque tarde o temprano la Corte Internacional de Justicia muy probablemente condene a Israel por genocidio y muy probablemente más temprano que tarde se emitan órdenes de arresto contra líderes como Netanyahu, y ahí las potencias occidentales van a tener que hilar muy fino, porque si siguen armando a un Estado condenado por genocidio, bajo la Convención sobre el Genocidio se convierten en cómplices del genocidio. ¿Qué tanto les importe lo que diga la Corte Internacional de Justicia está por verse? Pero probablemente le importa a un sector de su propia opinión pública que les diga, oigan, ya dejen de apoyar esto, ¿no? Si no hay esos cambios, los palestinos son muy débiles por sí solos, ¿no? Si hubiera cambios en el mundo árabe, eso ayudaría, pero tampoco me atrevería a apostar que eso vaya a ocurrir. Gracias. Buenas noches con todos. Muy bonita su exposición, señor Fari. Bueno, yo no soy hermano cristiano y he escuchado atentamente y veo que Israel y Palestina antes era un solo pueblo, ¿no? Aunque Israel fue un centro de oración nada más, y todos iban a orar, pero Palestina era una nación grande. Pero más antes, cuando Dios pone al padre Abraham, ustedes saben, porque estoy allá, Abraham tuvo hijos tanto en Sara como en Agar. Sara no podía tener hijos y dijo, bueno, esté con Curino, Agar, que tuvo a Ismael. Y después Dios le da a Sara la oportunidad de tener hijos y sale Isaac. Ismael se fue después a esa zona donde está ahora lo que es parte de Palestina para la zona árabe, y donde más adelante vienen los 12 tribus. Y la vez se queda en este lado. La pregunta es, ¿no? El problema viene de ahí, ¿no? De la posesión, ¿no? Porque había un solo Dios, creo, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿pero cuál es el Dios verdadero? Tanto del lado de Palestina, del lado del pueblo árabe, o el lado de Israel, ¿no? Porque yo toda vez, a veces uno queda así en el aire, Jesucristo fue palestino. Y Jesucristo siempre para mí fue el primer revolucionario, ¿no? Entonces él siempre decía, ¿no? Y cuando le preguntaba, no, mira, yo, el joven rico dice, no, he tenido todo, de todo, cumplo la ley, no el mandamiento, ya estoy cerca del reino de los cielos, y Jesús le dice, es una cosa no te falta. Reparte todo lo que tiene y repártelo a los que más necesitan. Entonces, por ese lado, veo de que nosotros que tenemos una conciencia de izquierda, una conciencia de lucha, una conciencia de que se repongan los derechos vulnerados, los derechos pisoteados, entonces, ¿en qué posición quedamos nosotros los cristianos? ¿Cómo políticamente, económicamente nos va a afectar a nosotros? Y sobre todo, personalmente yo, ¿no? Yo tengo mi grupo y sigo compartiendo, sigo predicando, pero siempre siguiendo a Cristo en justicia social, en derecho. Entonces, para mí, bueno, yo soy palestino, pues. Eso lo digo, con todo corazón, ¿no? Y más adelante, ¿qué efecto va a causar en la sociedad latinoamericana la lucha que hay entre todos los pueblos? Bueno, ahí empezaría diciendo que tengo amigos que son cristianos, algunos llamarían evangélicos, que están del lado de los palestinos y que están del lado de la justicia social. Juan Fonseca, por ejemplo, no sé si alguien lo conoce, ¿no? Que escribe sobre estos temas. Entonces,
En Estados Unidos, en particular, una proporción significativa de los evangélicos apoya a Israel, pero no por asomo todos, ¿no? Y así como hay cristianos progresistas que están del lado de la justicia social, hay cristianos que están del lado de los derechos de los palestinos. Esto además no es un problema religioso. El sionismo es un movimiento del siglo XIX, fines del XIX, 1897. Cuando me dicen sionismo y judaísmo son coextensivos, son sinónimos, mentira. El judaísmo tiene 4.000 años de historia. El sionismo tiene 120 años de historia. No pueden ser lo mismo. Es un movimiento político secular contemporáneo. Y esto es un conflicto por la tierra, no es un conflicto religioso. Porque además, si algunas religiones del mundo tienen afinidades, son precisamente judaísmo, cristianismo e islam. Las tres reivindican, como usted mencionó, a Abraham como el primer profeta. Las tres dicen que Abraham fue el primer profeta, ¿no? Los palestinos o los árabes en general creen descender de Ismael, uno de los hijos de Abraham, y los judíos descienden de Isaac, ¿no? O al menos esa es su reivindicación. Pero todos descienden de Abraham, que es el padre común. Y es un solo Dios. Cuando se dice Alá, Alá es la palabra árabe para Dios. Se dijo que yo soy de origen palestino, pero algo que debería añadir es mi padre y mi madre vivieron en Ayacucho. Mi madre nació en Huanta, mi padre vivió en Huamanga, mis padres hablaban quechua, ¿no? Y eran cristianos, eran palestinos cristianos. Mi padre decía Alá, ¿no? Porque Alá es la palabra árabe para Dios, pero es el Dios de la Biblia, es el mismo Dios, ¿no? En el Corán, no voy a decir que no hay diferencias, pero en el Corán Jesús es considerado un profeta. Y en el Corán hay un capítulo dedicado a la Virgen María, a la que se considera una figura de veneración por ser la madre de un profeta, ¿no? Originalmente esto no fue un conflicto religioso. Y efectivamente, como usted dijo, los judíos siempre han reivindicado su derecho a orar en Jerusalén. Pero la reivindicación de que Jerusalén debía ser la capital de un Estado solo para judíos es del siglo XIX, no viene de la Biblia, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, los judíos tienen derecho a orar en Jerusalén. Los judíos que han vivido en esa tierra toda la historia conocida, tienen derecho a vivir ahí. Pero no es un derecho exclusivo, no es solo de ellos. Otros pueblos que también vivían ahí tienen el mismo derecho. Lo que acaba la otra pregunta, ¿qué efecto causaría esta guerra en Latinoamérica? Todavía creo que en Latinoamérica Bueno, les pongo, de eso no hablé mucho, mencioné el tema de los fusiles, pero vean de qué lado han estado Israel y los palestinos en los conflictos en nuestra región. Empecemos por Sudáfrica. ¿Por qué Nelson Mandela y ¿cómo se llama? El cardenal que ganó el Premio Nobel de la Paz sudafricano, Desmond Tutu, ¿por qué eran tan pro-palestinos? Uno, porque recordaban que Israel apoyó al régimen racista de Sudáfrica, mientras los palestinos apoyaron al Congreso Nacional Africano de Mandela. Y dos, porque ellos consideraban, y lo decía Desmond Tutu, que lo que Israel hacía con los palestinos era muy parecido a lo que el gobierno de minoría blanca hizo con los negros sudafricanos. En América Latina, los palestinos estuvieron del lado de la revolución sandinista. Israel estuvo del lado de Somoza. En Colombia, los palestinos estuvieron del lado de gente como Petro y el movimiento al que él pertenecía. Israel estuvo del lado de los paramilitares. Carlos Castaño, el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares de extrema derecha, tiene un capítulo dedicado a su visita a Israel en sus memorias, ¿no? En general,
en las guerras de Centroamérica Israel estuvo del lado de las dictaduras sanguinarias. En ese sentido, que Israel cambie va a ser bueno para el mundo, porque Israel ha estado casi siempre del lado equivocado de la historia. Muchas gracias, doctor. Así finalizamos el ciclo de intervenciones de nuestros compañeros militantes de Unidad Popular. Sí, hay una última intervención, por favor, que me está pidiendo la compañera Carla. Buenas noches. Quisiera saber cómo podríamos ayudar desde aquí al pueblo palestino. He escuchado también, bueno, quisiera que usted me lo afirme, que no deberíamos comprar en estas cadenas como Starbucks y McDonald's, ¿no? Y bueno, ¿no? Quisiera saber cómo más podríamos mostrar nuestro apoyo. Gracias porque eso debería haberlo sabido, me voy a mencionar. Hay una aplicación, yo no sé muy bien cómo bajar aplicaciones en un celular, yo soy todavía de la era pre-tecnológica, pero hay una aplicación que se llama No Thanks, que significa no gracias, y ahí pueden ver todas las marcas que están siendo objeto de boicot, porque hay una campaña de la sociedad civil palestina llamada BDS, boicot, desinversión y sanciones. ¿Qué quiere decir boicot? Consumidores que dejen de comprar productos israelíes, y ahí pueden bajarse esa aplicación No Thanks, no gracias, y por ejemplo ahí pueden, digamos, averiguar si el producto que están a punto de comprar está en la lista de empresas sancionadas. Efectivamente, McDonald's ha sido objeto de boicot porque la franquicia en Israel entregó alimento gratis a los soldados israelíes que invadieron Gaza. Pero ahí también había antecedentes. Lo mismo, también Starbucks está en la lista. Desinversión quiere decir presionar a empresas privadas para que dejen de invertir en Israel, ¿no? Nike, por ejemplo, auspiciaba la selección nacional de fútbol israelí. Nike ya ha dejado de hacerlo. Y sanciones porque los gobiernos occidentales, lo dije en el caso de la Unión Europea, dicen que Israel ocupa ilegalmente territorio palestino. Bueno, si ocupa legalmente territorio palestino, sancionan. Si no lo sancionan los gobiernos nacionales, lo que pide esta campaña, BDS, la S de sanciones, es que gobiernos subnacionales sancionen a Israel. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, el municipio de la capital, Dublín, sanciona a Israel, no hace negocios con Israel. La otra es participar del movimiento de solidaridad. No sé si la compañera ONU llegó a venir, pero hay un comité de solidaridad Sonia, ¿no? Sonia ONU, Sara ONU, que está a cargo de ese comité de solidaridad, ¿no? Básicamente esas son las cosas que podrían hacerse. Muchas gracias por esta participación, por su exposición. Ahora los invitamos a tomarse una fotografía oficial. Todos nos ponemos de pie y nuestros dirigentes en la parte de delante, por favor. Bueno, de esta manera termina esta primera escuela de formación política José María Arguedas. Retornamos con más información en la próxima escuela política de Unidad Popular.